tenido una semana de no haber pasado clases prácticas por los motivos ya conocidos. Por tanto, como siempre, como yo soy el que está dictando las clases teóricas, me parece muy repetitivo que pueda nuevamente exponer el tema, y en ese sentido, pues rogarles a que planteen todas las preguntas que no han podido captar, que tengan alguna contradicción, alguna observación o alguna aclaración respecto a lo avanzado en la primera clase y la segunda respecto a demografía. Entonces, tienen la palabra. Estoy dispuesto a escucharlos y absolver todas las dudas que tengan. Esta era la primera presentación que habíamos tenido respecto a demografía. Era bastante extenso, por supuesto, es bastante extenso, pero habría que ver algunas connotaciones que han quedado sueltas o que amerite alguna aclaración, ¿verdad? Entonces les rogaría que puedan participar. Aquí tenemos el concepto de demografía. Bueno, es algo que no interesa mucho, ¿no es cierto? El origen etimológico, por ejemplo, claro que nos ubica, porque proviene del griego demos, que significa pueblo, y graphein, o graphin, que significa descripción. Ahí no tenemos problema, pero que ya nos dice la connotación central de la demografía, la descripción de la población. Creo que es uno de los acercamientos más concretos respecto a la demografía. Sin embargo, en su definición real, entendemos que la demografía es una ciencia que estudia las poblaciones humanas en cuanto a su dimensión, estructura, evolución y algunos caracteres generales, considerados fundamentalmente desde el punto de vista cuantitativo. Recuerden que a la población se la puede estudiar también desde el punto de vista antropológico, pero también desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? Pero que son diferentes a el concepto de demografía. Porque aquí lo que estamos comentando son estos datos según su dimensión, estructura y evolución, siempre desde el punto de vista cuantitativo. En cambio, el nivel sociológico y otras generalmente utilizan desde el punto de vista cualitativo el estudio de las poblaciones. En este caso, fundamentalmente es numérico. Lo que nos interesa ver, número de personas, porcentaje de números, tasa de relaciones, razones, proporciones. Ese es el sentido, digamos, de la demografía, ¿no es cierto? Cuantificar la evolución poblacional en cuanto a su dimensión y su estructura. Y en ella podemos entender entonces las subpoblaciones, sean estas de adultos versus recién nacidos, población económicamente activa, población dependiente, mujeres en estado de gestación o potencialmente fecundas, ¿no es cierto? O la población superdependiente, que en este caso serían los adultos mayores. Esas son subpoblaciones. Y están categorizadas además, sea por grupos etarios, pero también por algunas categorías. Los empleados versus desempleados, por ejemplo, ¿no? Gente que tiene empleos esporádicos o empleos fijos, ¿verdad? Eso es
también una forma de clasificar entre los que estudian y no, los que saben leer o no, no la población analfabeta. Por eso tenemos el índice de analfabetismo, tenemos la tasa de deserción escolar, son datos demográficos, ¿verdad? Entonces, esos son las subpoblaciones. En cuanto a tamaño, están íntimamente vinculados el tamaño, o sea, la cantidad de personas que habitan un territorio. Ese territorio podía estar clasificado como país, como departamento, como provincia, como municipio, como cantón, como región, como quieran clasificarlos. De todas maneras, siempre nos va a mostrar un tamaño. Y si queremos comparar, tendríamos que hacerlo proporcionalmente, ¿verdad? Entonces, los tamaños interesan para procesos de planificación y generalmente distribución de recursos. La evolución temporal también es importante porque ustedes saben que permanentemente se observa un crecimiento poblacional en el mundo, no solamente en nuestro país, en el mundo entero hay un crecimiento poblacional imparable. Que algunos destacan más que otros, sí, es verdad. Por lo tanto, eso hace que existan poblaciones envejecidas o poblaciones jóvenes, ¿no? Caracterizadas por una evolución en el tiempo que, según las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad, ofrecen una especie de linealidad en el comportamiento de la evolución en el tiempo. Y eso es importante porque nos permiten prever en el futuro cuál va a ser la cantidad de personas de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, y pues hay que prever, ¿no es cierto?, de qué se van a alimentar, de qué manera se van a encarar los servicios mínimos necesarios para esa población, si esa población o ese crecimiento está vinculado a las regiones rurales o urbanos, ¿verdad? Pero de todas maneras es importante conocer estos aspectos básicos para la administración de un país, de un municipio, de un departamento o como quiera. Por otro lado, hasta ahí parece todo interesante. Sin embargo, tenemos también la demografía en relación a otras ciencias. Y justamente ahí es donde se adapta la demografía y la medicina, o la demografía y las ciencias de la salud, porque está estrechamente vinculado con las ciencias de la salud. No voy a hablar de otras ciencias en este momento, está estrechamente vinculado con las ciencias económicas, por ejemplo, ¿no es cierto?, y con todas otras, pero voy a hablar de la relación con las ciencias de la salud. Es que las personas, por esencia, son seres sociales y están agrupadas en comunidades, en poblaciones citadinas, por barrios, como quieran. Eso hace un conjunto de personas que tienen, según el perfil patológico y el perfil salud-enfermedad, distintas formas de enfermar, distintas formas de gozar, no solamente por la región donde viven, también según el espacio o lugar que ocupan en la estructura social. Y ahí podríamos clasificar por clases sociales, por ejemplo. La clase media baja, la clase alta, ¿verdad? En una pirámide que ya todos conocen, en la cual las características o los motivos por los cuales enferman son diferentes entre unos y otros. No es igual. Y por otro lado, la capacidad económica de las familias o de los grupos humanos tampoco es igual. Cada uno tiene una forma
o una capacidad diferente de poder acceder a los servicios de salud. Y no solamente por eso, sino también por el nivel cultural. Por el nivel cultural existe mayor o menor accesibilidad a los servicios de salud. Por otro lado, hay enfermedades propias de los niños, ¿no es cierto?, de la población infantil. Hay enfermedades propias de los adultos mayores. Hay enfermedades propias de mujeres en edad fértil. Existen enfermedades según las condiciones laborales también, ¿no es cierto? Es diferente la exposición para una persona que trabaje en lugares que ofrecen mayor riesgo para la salud, como la minería, por ejemplo, y así sucesivamente. Ese es el vínculo, ese es el motivo por el que en el área de la salud también llevamos demografía. Y seguramente los de demografía también deben conocer algo respecto al tema de ciencias de la salud, porque sus orientaciones y los cálculos cuantitativos están vinculados también a hechos de carácter biológico. Entonces, nada está suelto, todo está relacionado, todo tiene una explicación en el fondo, y ese carácter histórico-social de la explicación del proceso salud-enfermedad, pues asienta una de sus bases en la demografía. La misma ciencia médica, ¿no es cierto?, se entiende en dos dimensiones. Uno, la orientación de la salud pública, y otra es la orientación de la ciencia biomédica clínica. Dentro de la ciencia biomédica clínica, adoptan a objeto de trabajo a la persona como unidad de análisis. Sé que el médico ve a un paciente, ese es su objeto de trabajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a recabar seguramente toda la información a través de la anamnesis hasta llegar a un diagnóstico y luego plantear un esquema de tratamiento respectivo y hacer el seguimiento correspondiente hasta que se recupere. Esa es su tarea. En cambio, los salubristas también son médicos que han optado por la especialidad de la salud pública. No les interesa mucho la salud individual, si bien implica lo mismo, ¿no es cierto? Les interesa la salud de la población. Como población, ¿a qué riesgos está expuesto? Y la solución las plantea de igual manera para todos, ¿no es cierto? ¿Cómo podría resolverse un problema, por ejemplo, de enfermedades gastrointestinales por la falta de agua o por falta de agua potable? Entonces, la salud pública se plantea seguramente una mejor captación y ofrecimiento de este recurso vital para prevenir las enfermedades. Por otro lado, la ciencia médica clínica o el criterio biologicista, ¿no es cierto?, indica de que su mayor desarrollo y su mayor éxito es en recuperar personas, en sanar personas. En cambio, la salud pública no se ocupa tanto de recuperar o sanar personas, se ocupa de prevenir las enfermedades. Y ahí tenemos la medicina preventiva y luego la medicina curativa. De todas maneras, fíjense cómo la salud pública está íntimamente vinculada a las poblaciones, a la demografía. Por lo tanto, debe ser de su dominio estos términos demográficos para poder entender y también poder planificar su trabajo como se pretende hacerlo, ¿verdad? Eso como explicación general, ¿no es cierto? Un poquito más de detalle para que ustedes puedan comprender. Y en esa relación, precisamente con otras ciencias, habíamos mencionado la población y la salud.
la población y el derecho, la población o la demografía y los recursos, la economía, la geografía, etc. ¿No es cierto? ¿Por qué existen grandes hambrunas? Porque hay más población y menos alimento. Hay alguien, ¿no es cierto?, que está teniendo más de lo debido, pero afectando a otra gente que no tiene la posibilidad de acceder. Estas fotografías son reales, ¿no es cierto?, que ojalá nuestro país en algún momento no estemos por el mismo camino. Y desde el punto de vista técnico hemos dividido la demografía en demografía estática y en demografía dinámica. La demografía estática estudia la población en un momento dado y comparábamos a la demografía estática como una especie de registro fotográfico. Una fotografía ustedes la toman en una instantánea, ¿verdad? Y ¿qué ofrece esa fotografía? Todo lo que en ese momento se ha observado, ¿no es cierto? Todo lo que en ese momento estaba ocurriendo es una toma de imagen del momento en que estaba sucediendo un evento, un suceso o lo que quieran. En cambio, la demografía dinámica, ¿no?, ya no es como una fotografía instantánea, es como un registro de imagen a través de un video, por ejemplo, a través de una filmadora, donde ustedes pueden ver en un periodo de tiempo el comportamiento de un fenómeno. ¿Qué es lo que está sucediendo en un periodo de tiempo? Cuando ustedes filman, ¿no es cierto?, ven un periodo de tiempo. No es igual que una toma fotográfica. Es un periodo de tiempo en el cual se registran todo un acontecimiento, todo un suceso, ¿verdad? Ese acontecimiento, pues, es la observación del comportamiento o el movimiento de la distribución poblacional, de la dinámica poblacional. Esos movimientos entendemos nosotros como la fecundidad, la mortalidad, las migraciones, ¿no es cierto?, porque permanentemente cada día nacen algunos y fallecen otros. Hay gente que sale para afuera, hay gente también que llega a un determinado territorio de manera definitiva por distintos motivos o razones. Entonces, la demografía dinámica se ocupa de ese tipo de estudios, ¿no es cierto?, de ver un comportamiento de la población en un periodo de tiempo. En cambio, la demografía estática es como un registro fotográfico para saber cuántos son, cuál es la dimensión del territorio y la estructura de la población. Entonces, si yo saco en un momento determinado la fotografía de un curso, en una clase, ¿qué me va a registrar? El número exacto de alumnos que se encontraban ahí, en el momento en que estaba tomando el registro fotográfico. Pero si yo llego a filmar toda la clase, seguramente van a haber personas que van a llegar paulatinamente, algunos temprano, algunos más tarde, pero también van a haber otros que antes de que concluya la clase van saliendo por distintos motivos. Entonces, en ese periodo yo puedo ver cuántos han ingresado temprano a tal hora, cuántos se han quedado desde principio a fin, cuántos han abandonado la sala. Vean, a eso se refiere la dinámica. Ver cuántos llegan, cuántos salen, cuántos nacen, cuántos mueren. Eso muestra una especie de movimiento, ¿no es cierto?, que va a cambiar un curso prácticamente del entendimiento, comprensión de una población. En cambio, la estática es un registro dependiendo del momento en que uno ha tomado. Yo podía tomar al inicio de la clase la fotografía, pero me va a dar una instantánea probablemente de pocos alumnos, ¿no es cierto?, porque la mayoría llega un poco más tarde. O tomar al final de la clase una fotografía y voy a tener solamente de las personas que se han quedado y no va a registrar de las personas que estaban desde el primer momento tal vez y por algún motivo tuvieron que salir. O solamente tomar en la parte media o en el tiempo intermedio de una clase
pero no voy a registrar cuántos han llegado tarde y cuántos se han ido más temprano, antes de que concluya la clase, ¿verdad? Eso es una forma para que ustedes puedan comprender esto de la demografía estática y la demografía dinámica. Y ahí teníamos algunos ejemplos, algunas preguntas. Creo que eso ya está por demás. Y otro aspecto que habíamos hablado era respecto a los elementos básicos de la demografía estática. Claro, como es una especie de conteo que se hace mediante un censo, generalmente los únicos datos que nos lo proporcionan son los censos de manera completa, ¿no es cierto? A manera de una fotografía, porque el censo no se hace durante un periodo de tiempo, el censo se hace en un día en todo un país. Entonces, si hacemos en un día es como una instantánea, ¿verdad? Entonces, ese registro de ese día X nos van a decir cuántos bolivianos ocupan o han estado en el territorio boliviano. Cuántos ciudadanos han estado en el equipo, en el territorio boliviano. Y esa va a ser nuestra población, por supuesto. Ese dato, cuando se llega a tabular y se llega a presentar, ese dato se llega a presentar, se la hace también a manera de gráficos. Y uno de los gráficos que resaltan dentro de la demografía son las famosas pirámides poblacionales. Las pirámides poblacionales, les dije, que no son nada más que dos histogramas. Aquí tengo un histograma, aquí tengo otro histograma, unidos por su base. Un histograma corresponde a el sexo masculino y el otro histograma corresponde al sexo femenino. Cada barra, ¿qué significa? Cada barra significa la población según grupo etario. Generalmente están distribuidos por grupos quinquenales. En este caso no, en este ejemplo, por si acaso. Generalmente son por grupos quinquenales, pero pueden ser por grupos decenales también, ¿no? Entonces, en la base tenemos un primer grupo etario, el más básico, desde los recién nacidos hasta una edad determinada, puede ser hasta menores de 5 años. Luego tenemos de 5 a 10 y así sucesivamente. Lo que nos refleja cómo, a través de esta pirámide poblacional, podemos enterarnos cuántos nacen y cuántos fallecen. Porque si nadie falleciera, esta primera barra que correspondería a la gestión 2022 se mantendría pues hasta el final, según la expectativa de vida calculada para una determinada región o país. Si en el país la expectativa de vida es 80 años, entonces esta barra nunca debió cambiar y debería mantenerse igual hasta los 80 años. Pero lamentablemente no es así. A temprana edad fallecen muchos, fíjense, ¿no es cierto? Antes de cumplir un año de vida o antes de cumplir los primeros 5 años de vida, fallecen muchos. Y así sucesivamente, cada año van falleciendo más y más. Entonces tenemos poca cantidad de viejitos y tenemos gran cantidad de población joven, muy caracterizado para poblaciones en desarrollo. En cambio, en los países desarrollados, claro, la natalidad ha disminuido considerablemente. Ya nadie quiere tener hijos, por lo tanto esta barra, esta base, es más pequeña, es estrecha, tanto en hombres como en mujeres. Pero aquí tenemos un bolsón grande, ¿no es cierto?, de la población adulta. Esa población adulta mayor es población envejecida. Pocos son los que nacen, pero se han mantenido los que habían nacido hace, pues, 80 años atrás, siguen viviendo hasta los 90, algunos hasta los 100 años, ¿verdad? Porque las condiciones de vida también en los países desarrollados son, pues, buenos,
¿no es cierto? Existen garantías para restablecer la salud, el acceso a los servicios de salud está completamente garantizado, la alimentación de igual manera, por lo tanto no habría muchos factores de riesgo para fallecer. Por lo tanto, además, esta población ya no enferman por las mismas enfermedades que los países pobres. Los países pobres siguen enfermando de enfermedades infectocontagiosas. En cambio, en los países ricos o en los países desarrollados, la gente, muy pocos fallecen por esta causa de enfermedades infectocontagiosas. Más fallecen por enfermedades degenerativas, que ya son enfermedades crónicas, ¿verdad? Por sobrepeso, diabetes y demás, ¿no es cierto? Entonces, la pirámide demográfica o la pirámide poblacional es un gráfico de excelencia para interpretar el comportamiento poblacional. De eso también hemos hablado con mucho detalle. Me acuerdo muy bien, aquí tenemos las famosas pirámides de población. ¿Qué significan las pirámides de población? Que es algo que debemos saber. Esto es de Japón, fíjense la diferencia. Esta forma de pirámide respecto a esta otra forma de pirámide. Baja natalidad, ¿no es cierto? Pocos mueren, ¿no es cierto? Y se han quedado más bien las poblaciones acumuladas de generaciones anteriores y por eso muestran aquí bolsones grandes. Aquí ha ido disminuyendo la natalidad desde este rango de edad, ¿no es cierto? Y se podía calcular desde hace cuántos años más o menos, ¿no? Hace 40 años ya, aproximadamente, ha ido disminuyendo paulatinamente la natalidad, fíjense, tanto en mujeres como en varones y mujeres, ha ido disminuyendo paulatinamente. Y de tal forma que en este momento se ve en esta forma de transición, ¿verdad? Y probablemente en el futuro, claro, aquí no va a aumentar más, se tendría que mantener mínimamente recta esta línea vertical, ¿verdad? Pero ¿por qué se nota aquí un aumento de población? Por la migración. Hay mucha gente, pues, que sueña, que tiene el sueño americano, por ejemplo. De igual manera que se van a los países ricos en Europa y en Asia. Entonces tienen ese comportamiento más por las migraciones externas que por la natalidad. Entonces generan comportamientos también diferentes, ¿verdad? Aquí tenemos una otra forma de pirámide en transición. Y reitero, están los hombres, las mujeres, son dos histogramas unidos por sus bases. Cada barra corresponde a cada grupo etario. Fíjense, aquí tenemos grupos quinquenales de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 y sucesivamente hasta los 100. Y aquí tenemos las características que llegan a constituir esta pirámide poblacional. Esto corresponde a la Argentina para el año 2010. Si comparamos con Bolivia, no tiene una similitud perfecta, igual que nosotros tienen alta natalidad, pero las mortalidades son menos. Entonces aquí hablaríamos más o menos como una especie de triángulo o una pirámide, ¿no es cierto? Claramente. En cambio, la nuestra es más, ¿qué les digo? Más constreñida, de tal forma que más se parece a una Torre Eiffel. Fíjense, esta creo que era, más o menos, fíjense, ¿no? Y aquí no está distribuido por grupos quinquenales porque las barras son pocas, pero en este caso sí, ¿no es cierto? Vemos diferencias. Igual existen diferencias con Brasil, con Chile, etcétera, etcétera. ¿Cómo se construyen las pirámides de poblacional? Ya les expliqué, eso tienen que saber.
la interpretación, las formas de la pirámide, las básicas. ¿Cuáles son? Forma de pirámide en pagoda, pirámide en campana, pirámide en bulbo. Más o menos así era la del Japón, las que habíamos visto. ¿Se acuerdan? Suiza debe estar igual, más o menos, ¿no? Algo parecido. Y la de campana, aunque la imagen aquí no nos favorece demasiado, ¿no? Esta forma, porque esto es Estados Unidos, debe parecerse un poco más que Canadá. En realidad tiene la base un poquito más ancha, como la de Argentina, más o menos. Y esta como la de Torre Eiffel, ¿no es cierto? La de pagoda, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos algunas diferencias. Aquí debería estar un poquito más ensanchada la parte de la base, ¿no es cierto? A diferencia de esta. Esta más se parece a un poquito, por eso se llama en bulbo, pero esta debería parecerse a una campana. Entonces, la campana debería estar un poquito más abierta por acá. Lo que pasa es que queríamos mostrar relaciones objetivas de países, ¿no es cierto? Y es que hemos mostrado esto. Si no hubiera tanta migración, esto se mostraría efectivamente como una campana, ¿no es cierto? Esto ya no estaría tan abultada, digamos, ¿no? Y así sucesivamente. Luego hemos hablado de la fecundidad, de la natalidad, de la dinámica, de la mortalidad, etcétera, etcétera. Las migraciones. De las migraciones lo que tienen que saber es las diferencias. Emigración, inmigración. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Y les hemos explicado, ¿no? Están debidamente explicadas. ¿Y cómo se miden? Como tasas de inmigración, tasas de emigración, respectivamente. Y generalmente para la estadística utilizamos el saldo, o sea, el resultado. Pueden ser saldos migracionales negativos o positivos, dependiendo de la resta, ¿no es cierto?, entre inmigración y emigración, respectivamente. Hemos hablado posteriormente de las fuentes de información. Si la demografía utiliza datos cuantitativos, ¿de dónde salen esos datos cuantitativos? ¿Cuáles son las fuentes? Y las fuentes, decíamos, son los censos poblacionales o las encuestas nacionales de población, ¿no es cierto? Hemos visto también sus diferencias y las estadísticas vitales. Las estadísticas vitales, ¿de dónde nacen? De los registros cívicos, antes llamados registro civil. Porque ahí es donde oficialmente se sabe, mediante la otorgación del certificado de nacimiento o el certificado de defunción o el certificado de matrimonio. Estas son las estadísticas vitales, ¿verdad? En cambio, las encuestas nacionales de población se hacen de manera regional, de manera periódica, pero no son tan completas. En nuestro país esto queda muy rezagado, generalmente no se las hace, ¿no? Claro que existen eventos en el que se han producido también y no se las hace en un solo día, se hacen en varios días, a diferencia de un censo poblacional. Pero ¿cuál es la más completa de todas? El censo poblacional. En el censo poblacional tenemos una estructura de preguntas que hay que responder y que deben estar registradas la gente que vive en una determinada región. Y hemos visto también y hemos discutido un poco respecto a los vicios que podía tener un censo poblacional. Actualmente hemos revisado de que en los censos poblacionales, para los censos poblacionales, hay mucha gente que retorna a sus lugares de origen y les obligan, mediante las leyes comunales, que caso contrario van a ser afectados en la posesión de sus terrenos, etc. Y por ese motivo van a censarse en la comunidad donde son originarios, pero naturalmente y regularmente viven en la ciudad. Es algo que no debería suceder.
Es una especie de trampa, pero esas cuestiones deberían estar controladas, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante saber la verdad? Porque cuando una persona llega de una provincia a vivir en la ciudad, ¿qué les digo? Del área rural para vivir en la ciudad, generalmente se llegan a asentar en los cordones periféricos. Y esos cordones periféricos requieren agua potable, requieren energía eléctrica, requieren servicios de alcantarillado, etcétera. ¿De dónde deben salir esos recursos? De una distribución que se hacen por el número poblacional. Y si no están censados, los recursos van a ser menos, por lo tanto no van a alcanzar. Por otro lado, nosotros tenemos otro fenómeno que sopesar. Hay poblaciones o límites en conflictos. Choque entre dos municipios. El municipio de La Paz tiene tremendamente conflictos con Palca, con Ovejuyo, ¿no es cierto?, con El Alto y demás. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que en este conflicto de límites, ¿no es cierto?, viven en la ciudad de La Paz, trabajan en la ciudad de La Paz, pero su domicilio, donde tributan, es al municipio de Palca. Lo que sucede con la gran parte de la zona sur, por ejemplo. Entonces, a la hora de la distribución de recursos, a la hora de asistir mediante los servicios a estas poblaciones, afectan pues económicamente. Y no solamente económicamente, inclusive políticamente, desde el punto de vista de la representación, ¿no es cierto? Porque para ser diputado tiene que tener una población X, ¿verdad? Entonces, hasta para eso afecta. Entonces, se generan múltiples problemas. Por eso que un censo debería ser un hecho que se dé en un determinado país con todas las garantías de la información verídica, que las fuentes de información sean verídicas y se primero subsanen estos problemas de los límites, ¿no es cierto?, y de esas migraciones temporales o extratemporales que implican sesgos a la hora de recabar los datos en un censo, con las repercusiones de carácter económico, de carácter político representativo y otros más, ¿no es cierto?, de planificación, de proyección, de crecimiento, etc. Como uno podía proyectar, ¿no es cierto?, actividades en una región si está en conflicto, si no corresponde a su municipio. No podía uno invertir como alcalde, por ejemplo, en un determinado lugar en conflicto si muchos tributan al municipio de Palca y no al municipio de La Paz. Pero la gente va exigiendo de que sea el alcalde de La Paz el que cumpla esas obligaciones. Algo por el estilo. No me estoy inclinando por ninguna, ni quiero contextualizar políticamente a nada, ¿no es cierto? Simplemente dar una explicación de lo que realmente sucede con esto. Y casualmente estamos llevando demografía y nos toca hablar de las fuentes de información como son los censos poblacionales, un tema que es de actualidad, que lo estamos discutiendo en este momento, ¿verdad? Y hemos visto estas características del censo poblacional, de las encuestas poblacionales, de las encuestas nacionales de población, de las estadísticas vitales, el crecimiento poblacional. Hemos hablado también sobre las teorías del crecimiento de la población, la teoría malthusiana, ¿se acuerdan? La teoría de la transición demográfica, la teoría de la revolución reproductiva, de los ciclos económicos, que son interesantes comprender
para prever en el futuro cuál va a ser el comportamiento poblacional y en todo caso prever qué es lo que vamos a hacer. Seguramente hay mucha gente que ha visto todas estas teorías, ha leído respecto a estas teorías y motivo por el cual prefieren no tener hijos porque el futuro no se pinta de la mejor forma posible. ¿Qué más hemos comentado? Y hemos hablado un poquito de nuestra estructura poblacional de Bolivia para el año 2000. Esto proyectado para el año 2017, porque aquello como documento válido tenemos el del 2012, los factores que influyen, problemas medioambientales, los que ocasionan el crecimiento poblacional, por supuesto, la contaminación ambiental, pues la quema, esto es lacerante realmente, ¿no es cierto? Los grandes incendios provocados en muchos casos en nuestro país por mano criminal, lo que han ocasionado biocidios realmente indescriptibles, la tala permanente de árboles, la contaminación del agua por la basura, por la generación de basura de plásticos y también por los residuos de la explotación minera en sus distintas connotaciones, lo que han ocasionado grandes desastres naturales, el calentamiento global, las consecuencias que ella tiene, etcétera, etcétera. No sé si tienen alguna pregunta. Sin querer he tenido que nuevamente recapitular. Solamente quería explicar aquello que no habían entendido. Y en la segunda parte hemos visto asuntos centrales, estadísticas vitales, algo que en la primera parte ya habíamos mencionado, ¿no? Y en ella comentábamos respecto a la fecundidad, mortalidad y la famosa nupcialidad, ¿no? Las estadísticas, qué cosas se pueden sacar en la mortalidad, en la natalidad. Y ha sido un temita muy resumido que el día de ayer precisamente hemos llegado a completar, ¿no? Entonces aquí simplemente era una parte complementaria a la primera que habíamos observado. No sé si tienen alguna pregunta ahora o algún comentario. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué dicen, muchachos? ¿No hay preguntas? ¿Terminamos? Está todo claro, doctor. Ok. Bien, queridos, este fin de semana sí va a haber examen respecto a todo esto que hemos comentado. Creo que ya subí la presentación a la plataforma y si no, voy a complementar con esta segunda parte más. Ya tenemos avanzado también el siguiente tema, así es que estén atentos, ¿de acuerdo? Un saludo para todos, que estén bien, un abrazo. Nos faltan solamente 3 prácticas y con eso concluimos la materia. Y algo que me va preocupando son las personas que deben prácticas. Y ustedes saben que por reglamento, la persona que debe una práctica estaría fuera de la asignatura, ¿no? Que no ha presentado su justificación en los tiempos oportunamente. Entonces, voy a ver recién cuál va a ser la tasa de deserción y les estaré comunicando oportunamente también al respecto. ¿Ok? Un abrazo para todos, que estén bien. Muy buenos días. Chao.